bienvenidos al podcast de las ventas. Hoy tenemos un episodio diferente. Hoy vamos a hablar de un caso concreto. Hoy vamos a hablar con Patti y Clara, ex Apartulers, ¿vale? Que juntas consiguieron un negocio que al final atrajo a más de 1 billón de euros a la ciudad de Barcelona. Ese evento fue el America's Cup y precisamente ellas consiguieron la exclusividad, ¿no? Exacto. De llevar el corporate housing para el club, para el equipo Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda del America's Cup. Bienvenidas al podcast. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por invitarnos. Ignacio y yo formamos parte de Apartul también hace un tiempo y fuimos grandes compañeros, así que para mí es un honor estar aquí con él y para mí es un referente de las ventas, así que poco le voy a enseñar yo a él de las ventas, pero en definitiva... Bueno, yo creo que tenéis mucho por enseñarnos. O sea, al final habéis sido partícipes de un evento brutal, ¿no? Un evento que ha tenido una connotación a nivel mundial. Exacto. ¿Vale? Exacto. Y lo que nos gustaría saber hoy es cómo empezó todo, ¿no? O sea, en qué momento, oye, conseguís captar a un cliente de la talla del equipo de Nueva Zelanda. Pues la verdad que con muchísima antelación. El evento tuvo lugar en 2024, pero realmente nosotros empezamos a hablar con ellos en el año 2022, en el verano de 2022. Al principio empezó a haber mucho revuelo, todo el mundo quería alojamiento para los equipos, venía muchísima gente, pero nadie sabía exactamente lo que necesitaban, ¿no? Entonces había muchísimo ruido en la ciudad de Barcelona de que esta gente va a necesitar un montón de alojamiento, ¿no? Y bueno, pues con toda la suerte que tuvimos en ese momento, un contacto de un contacto nos puso en contacto con la decision maker de en ese momento, ¿no? La directora del evento de America's Cup, que nos pedían pues, casi 120 apartamentos y nosotros teníamos que enseñarles pues, lo que podíamos hacer en ese momento. Vale, vamos a parar un segundo aquí, ¿no? Vale. Porque un contacto, sí. Yo creo que a la gente le interesará mucho esto, ¿no? Vale. O sea, al final fue una acción de inbound, ¿no? Lo que sí, llamamos. Exacto. ¿No? Fue una acción de inbound. ¿Cómo creéis? Un referral, en realidad. Vale, un referido, perfecto. Entonces, ¿cómo creéis o qué hicisteis bien para llegar a ese referido? Bueno, pues con este primer contacto, que ni siquiera era el decision maker de verdad, ¿no? Quisimos crear un poco de wow effect, ¿no? Quisimos mostrar que éramos muy profesionales. Ese día llegamos con un welcome pack y también llegamos como, pues, con nuestro conocimiento sobre la ciudad de Barcelona y que podíamos ayudarles a gestionar muchísimos más alojamientos porque no habíamos nacido en la ciudad, conocíamos el alojamiento que había y que, bueno, que al final lo que ellos necesitaban era un one-stop shop, ¿no? Un supermercado. Pero, o sea, ¿este contacto ya había trabajado con Apertul anteriormente? No, nunca, jamás. ¿Y cómo entra el enlace? O sea, el enlace entra a través de una agencia que gestiona los hoteles del America's Cup. O sea, que os conocía a vosotros por... Bueno, porque habían conocido una feria, en ese sentido al CEO de Apartul, a Marc Vilar, y por este motivo pues nos cayó en gracia y nos cayó el contacto, ¿no? Vale. O sea, la importancia de los eventos... Bueno, exacto. Para, ¿no? Hacer este tipo de contactos y demás. Perfecto. Bueno, y la importancia de un CEO presente también, un CEO que conecta también, vale. ¿no? Que esto también lo veo importante, y un equipo, ¿no? El equipo que lo gestiona, que responde, ¿no? En ese momento. Vale. Y bueno, pues conocimos a esta persona, pero esta persona en realidad nos estaba testeando que quién éramos, ¿no? Vale. Y con la suerte de que bueno, pues a los 2 días nos dicen que la persona, el decision maker de verdad, va a venir de Nueva Zelanda en 2 semanas y que necesita que le mostremos un portfolio de apartamentos en Barcelona superior al que le habíamos mostrado en ese momento y bueno, pues que necesitaba que le mostrásemos cuál era nuestro servicio y cómo le podíamos ayudar. Vale. O sea que a partir de aquí es, oye, probablemente estoy compitiendo con bastantes proveedores, exacto, ¿no? Nos están poniendo a prueba. Exacto. ¿Y cómo os diferenciáis vosotros en esa toma de contacto? Bueno, pues al final, como estábamos haciendo un MVP dentro de lo que era Apartul en ese momento, ¿no? Queríamos especializarnos en la gestión de grandes cuentas que moviesen temporalmente a muchas personas, pues en este momento ya teníamos varias ideas de cómo hacerlo y lo que quisimos fue como generar un wow effect, ¿no? O sea, yo al final creo que lo más profesional que hicimos fue ir a buscar a esta persona en una furgoneta negra grande, ¿no? Con un dossier de los apartamentos, con un welcome pack, una libreta para que pudieran apuntar. Bueno, nos acompañaba también en este caso el CEO de la empresa y al final fue como que al final ellos dijeron, ostras, qué profesionales, que me están mostrando la ciudad a través de sus ojos, ¿no? Y con el cariño que eso suponía también, ¿no? Y ¿Alquiler de furgoneta? Alquiler de furgoneta. ¿Mercedes? Una Mercedes Vito, por supuesto. Mercedes Vito. ¿Conductor? Conductor, exacto.
bueno, el dossier y toda la parte de branding que en ese momento improvisas. Vale. O sea, ¿no? Nunca hay que tener muchas cosas preparadas, ¿no? Esto en ventas yo creo que pasa, ¿no? Al final se dice mucho que lo que necesitas es una buena presentación. No, la mejor presentación eres tú, que yo creo que esto es lo más importante, y al final el papel es un soporte, o sea, que le da un toque de profesionalidad, pero no tiene que ser ni el mejor branding, ni el mejor logo, ni la mejor información ahí dentro. Al final es un poco el gesto, ¿no?, que tú haces a esta gente. O sea, al final nos estábamos presentando a nosotros mismos. Muy bien, y entonces ahí los subís y hacéis visita turística por la ciudad de Barcelona. Exacto. ¿Cómo lo enfocáis ese tour? Bueno, pues lo más eficiente posible, porque es Vale. Barcelona y hay tráfico, entonces los puntos tenían que tener coherencia. Hicisteis una sesión, yo me lo imagino en plan, preparando esta reunión, ¿no? Típica... Sesión roleplay. Bueno, me imagino como la de los detectives, ¿no? Película de detectives, pizarra, en plan mapa de Barcelona, marcando puntos, Coordinar con los iremos por proveedores. aquí, pum, nos coordinamos, a tal hora llegamos. Bueno, claro, aquí parece muy bonito de cara al cliente, pero bueno, aquí la gestión de los proveedores, que yo creo que aquí lo puede comentar mucho mejor Clara, o sea, cómo es gestionar ese mapa y esas visitas, ¿no? Exacto. O sea, cómo es hablar con el proveedor de que vas 15 minutos con de retraso, vas 10 minutos, no llegamos todavía, espérate abajo. Y luego, otra cosa, somos representantes de los proveedores. Teníamos que evitar que el proveedor se vendiera a sí mismo, porque era nuestro máximo competidor. Claro. Claro, me parecía súper interesante, ¿no? Es, oye, yo estoy vendiendo y mi principal competidor lo tengo delante. Exacto. ¿Cómo preparaste esa conversación? O sea, ¿hablasteis antes con los proveedores sobre, oye, Correcto, ojo, o sea, ¿cómo cuántos decís? apartamentos, cuántos edificios vamos a visitar, a qué horas vamos a aparecer por allí, o sea, y tenías que coordinar pues que todo cuadrara con el mapa, o sea, a qué destino iríamos en cada momento. Y también un edificio a lo mejor lo tenían en la diagonal y el otro estaba en la Barceloneta, pues tenías que cuadrar horarios y sobre todo también decirles que este cliente pues era nuestro y que no podían hablar ni en ningún momento ni de precios ni, o sea, absolutamente nada. Teníamos como un contrato firmado con ellos para que no se pudiera decir nada. Vale, o sea, ¿les hicisteis firmar un NDA? ¿Un Non-Disclosure Agreement? Sí, lo intentamos. Vale. No firmado, pero sí que se hablaba anteriormente. Vale, o sea, tú anteriormente les Sí, cogiste les y les llamabas- dijiste, oye, voy a traeros esto, Correcto. ¿no? Os voy a traer un melón Sí. aquí, pero tenemos que partir del respeto de yo os traigo el melón, Exacto. pero por favor, vosotros hacer vuestro trabajo de enseñar las maravillosas Exacto. instalaciones que tenéis, pero quedaros ahí. Correcto. Y sí que también Súper había complicado. y había un montón de edificios que a lo mejor sabías que estos apartamentos no iban a estar disponibles, pero igualmente enseñábamos porque luego podías convencer de alguna manera al proveedor para reservar luego estos apartamentos porque traían más dinero. Con America's Cup a lo mejor se podían subir precios y no reservar con otro cliente. Vale. O sea, que ahí tú contribuiste a ese wow effect, Sí, que fuera no solo a través vuestro, sino a través del proveedor, sin correcto. cruzar esa línea roja de, hostia, que me pueden robar al cliente. Exacto. Vale. Exacto. También si conseguíamos reservar pues 10 apartamentos con un proveedor, pues luego te bajaban el margen. Que eso no se... Pero subía la facturación global. Pero claro, la Exacto. facturación global subía, Claro, exactamente. o sea, entiendo que os salía a cuenta que reservara más Exactamente. apartamentos. Claro, ¿no? al final lo que les vendíamos es que haciéndolo bien, o sea, es decir, respetando nuestros términos y condiciones, les podíamos traer mucho más negocio. Vale. O sea, lo que se estaba creando una confianza Claro. del uno en el otro, de tranquilos, que sí, que parece muy goloso llevarse el cliente final, pero que el cliente final lo va a hacer con nosotros, pero que si lo hacéis bien, os vamos a traer más negocio, ¿no? Claro. Entonces, al final era un win-win situation, o sea... Claro, y ahí igual me estoy avanzando un poco, ¿no? Pero claro, yo me imagino un proveedor que le ponen este pedazo de caramelo, ¿no? Y dice, oye, yo de aquí puedo rascar mucha pasta, Sí. ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo empiezan las negociaciones de pricing? ¿Empiezan antes de traer el caramelo o ya con el caramelo encima de la mesa? Bueno, o sea, el pricing al final, al principio es como que te da un poco igual. O sea, tú lo que quieres con el cliente es ofrecerle una gran oferta de apartamentos. Vale. Luego ya entraremos en la negociación y en si les entra o no les entra. Al final lo que estábamos intentando, el cliente venía con unos, por ejemplo, con unas condiciones de pricing que eran irreales, ¿no? O sea, esto es lo que yo me quiero gastar. Y claro, nosotros teníamos que además ser destination experts y decirles, no, es que lo que me estás pidiendo no concuerda con la realidad, ¿no? Vale. Entonces, primero, ese know-how de la ciudad nos permitía negociar, ¿no? Pero del mismo lado del proveedor. Si el proveedor nos decía, no, es que esto vale 300 euros la noche, yo le decía, oye, a ver,
o sea, fantástico que me digas 300 euros a la noche, digo, pero de acuerdo a tu tipo de alojamiento, de acuerdo a la ubicación. Ojo, que estoy viendo que en Booking la estás vendiendo a Y también 80 conocemos euritos la noche, Exacto, ¿no? O sea, exacto. que- Claro, de acuerdo a lo que me estás diciendo, creo que te estás aprovechando del evento, ¿no? Y, o sea, que fuimos también ese punto intermedio de tira y afloja constante entre el cliente y el proveedor, y entonces ahí es cuando entraba el pricing. Tú le mandabas la propuesta y el cliente te decía, oye, a mí estos apartamentos de 2 dormitorios, teniendo estos otros, ¿no? Porque al final lo bueno es que teníamos una oferta de proveedores tan amplia que el cliente podía tomar la decisión de escoger o no escoger. Entonces al final yo les decía, ojo, ¿no? Y Clara también, ojo que estáis siendo muy caros y no os van a escoger. Entonces alguno le decía, pues me da igual, pues oye, hasta luego, no pasa nada. Y otro decía, vale, bueno, pues ¿qué tengo que hacer, ¿no? O sea, Total. éramos como súper expertos, ¿no? Cuando sabían que era America's Cup, que los clientes en America's Cup, todos inflaban precios, Exacto. todos. Y pero claro, como nosotros también conocíamos el mercado y sabíamos cuáles eran los precios anteriormente, pues era una forma también de negociar los precios. Claro. Ahí como en las bodas, ¿no? A la que dices la palabra boda, Boda ¡pum! ya Por te 3. inflaban ¿no? precios, Ahí decías correcto. America's Cup por 3. Exacto. y ahí- Era muy Exacto. exagerado. De hecho, yo decía, Exacto. No puede ser. Digo, chicos, Sí. que vale, que es un evento, pero que no, no sé, no decir, no es fútbol, ¿no? Ya. Yo- Y ahí en las técnicas de negociación de precios, o sea, está claro que el know-how marcaba la diferencia, ¿no? El conocimiento del mercado Sí. marcaba la diferencia. Y a partir de ahí, ¿diríais que utilizabais algún tipo de negociación persuasiva? Uy, sí. ¿Vale? ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues yo creo que éramos súper insistentes. O sea, hubo algunos proveedores que, bueno, en alguna feria o en algún evento que nos invitaron después, decir, es que eras las más pesadas, ¿no? Vale. Yo creo que una de las cosas que creo bueno, que Clara lo sabe, ¿no? Los equipos que he formado y demás, yo creo que trabajando contigo, Ignacio, lo hemos visto, es en plan de, tienes que ser la más pesada, no tienes que ser ahí, tienes que ser la persona de la que se acuerden, ¿no? Y entonces muchísima persuasión, muchísima llamada, ¿no? Yo creo que ahora cuesta un poco llamar, ¿no? Las nuevas generaciones les cuesta un poquito llamar, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿no? Al equipo, no solo a Clara, al resto del equipo, es que hay que llamar, ¿no? Porque marca la diferencia, porque un mail igual lo leen en unas horas, igual no lo leen, igual lo recibe otra persona, ¿no? Y luego también, muy importante, persuasión con la persona clave, con el decision maker, no solo de la parte del cliente, sino el decision maker de la parte del proveedor, ¿no? Porque a veces estás negociando y resulta que estás hablando con alguien que no te va a resolver nada, ¿no? Entonces, intentar ahí esa persuasión de, pero tengo que hablar contigo, o sea, que suena mal, ¿no? Pero, o puedo hablar con alguien que de verdad me pueda dar la información que necesito. Todo este proceso de negociación fue ocurriendo antes de que el equipo de Nueva Zelanda os dijera, firmo con vosotras, ¿o fue después? Bueno, o sea, al principio quisimos mostrar la patita. Vale. Es decir, yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista, uno de los errores que se cometen muchas veces es, me tengo que llevar todo el pastel, ¿no? O tengo que gestionarlo todo, ¿no? Porque este cliente es súper importante, ¿no? Y al final lo que haces es que tu tiempo es súper valioso, ¿no? Y dedicar todos los esfuerzos a algo que todavía no te ha contratado, desde mi punto de vista, es un error. Entonces, lo que quisimos hacer es mostrar de qué manera les podíamos ayudar antes de que de verdad se comprometieran con nosotros. Entonces, lo que hicimos es, oye, me habéis pedido 300 apartamentos, yo te puedo ofrecer 300 apartamentos, pero te voy a mostrar solamente una parte de lo que puedo hacer, ¿no? Y a partir de ahí, ¡pam! Exacto, a partir de ahí ya es cuando negociamos las condiciones, ¿no? O sea, esto, pues recuerdo que en agosto estábamos viendo los apartamentos, un poco más tarde en octubre vinieron otra vez o algo así, y en noviembre estábamos firmando el contrato. Entonces estábamos firmando el contrato con un depósito. Entonces Vale. aquí ya es cuando dices, ¿Un depósito goloso? bueno, un depósito que nos permitía probar que estábamos en lo cierto, que ese Que había MVP, commitment. exacto, que había commitment y que encima no solo era un negocio muy largo, estábamos negociando en 2022 y el evento no tenía lugar hasta 2024, pero primero llegaba en 2023 y al final era como, ostras, esta relación es muy larga, o sea, es un long-term relationship y tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajarlo, ¿no? Así que, bueno, Y ahí, en el momento en que firmaron, sí. ¿qué hicisteis? Bueno, pues celebrar, Celebrar. porque, bueno, a nivel profesional se convierte en un hito muy importante para ti, o sea, es cerrar pues uno de los proyectos más importantes que hasta el momento había tenido la empresa. Entonces, decir, ahí va que lo que viene, ¿no? Y empiezas, te emocionas, ¿no? Como buen vendedor, pues te emocionas y dices, si hemos conseguido esto, vayamos a por lo siguiente, ¿no? Que fue lo que pasó. Vale, y ahora, ¿cómo fue lo siguiente? Porque claro, esta parte es la de celebrar, la de tal, Sí. no sé qué, pero ahora llega el trabajo, ¿no? Bueno, exacto. El trabajo llega sobre todo cuando, bueno, pues con la gestión y el onboarding de todas las personas que van a llegar, ¿no? Ese primer año. Y bueno, con los nervios de todo tiene que ir muy bien
porque tienen que volvernos a contratar en 2024, ¿no? Claro. Entonces es como, bueno, no sé, es al final, es como un hijo, en realidad. Es un embarazo y que luego tienes que cuidar al niño para asegurarte que el resto de años van a ir bien, ¿no? Y... Buena metáfora, ¿eh? Sí. O sea, venta enterprise es como tener un hijo, la compro al 100%. Exacto. Vale. Entonces nos teníamos que asegurar, sobre todo con nuestro decision maker, hacerlo mejor. Y luego no solo eso, sino que además otro de los decision makers tenía que escoger su apartamento, que esto lo hizo aparte, ¿no? Uno de los jefes del equipo vino también a vernos en marzo, antes de que viniera todo el mundo, y ahí creo que lo hicimos también muy bien. Es decir, fuimos capaces de demostrarles el producto que necesitaba con un mimo y un cariño acorde con el, bueno, pues con el top, con el nivel que se nos pedía en ese momento. Entonces, ese hacerlo bien hizo también por cuidar la relación también, y que cuando llegasen pues hicimos lo mismo por todo el mundo, ¿no? No diferenciamos, es decir, pues Clara y yo subiendo maletas en ascensores que no funcionan, presentándonos, estando casi todos los días en el Port Bay, o sea, todos los días íbamos al Port Bay para ayudarles, para ver cómo estaban, al final, pues bueno, relaciones incluso de amistad, ¿no? Que han salido después de esto, que quién te iba a decir que ibas a tener amigos en Nueva Zelanda, ¿no? Correcto. Así que Qué bonito. muy divertido. Y ahí, en lo que era el flujo de trabajo del mantenimiento de la cuenta, ¿Sí? ¿teníais algún sistema, alguna metodología en concreto? ¿O era, oye, ir saliendo, ir yendo a la calle? No. Había un project cycle, ¿no? De hecho, bueno, utilizamos la metodología de proyectos para trabajar. Al final la gestión de... Porque parece como muy sencillo, ¿no? Gestión de alojamiento para grandes equipos. Pero no, había una optimización de procesos muy fuerte detrás. O sea, al final, en mi caso, venía de liderar otro equipo en el que pues, había tenido la suerte de optimizar un montón de procesos y, por tanto, era como utilizar esa metodología, ¿no? De peticiones individuales a gran escala, ¿no? Y bueno, generar un proceso desde el inbound, el outbound, o sea, es decir, desde la captación del cliente hasta toda la operativa y la gestión de contratos de proveedores, porque claro, no era solo mandar un email y gestionar reservas, nos teníamos que comprometer a nivel legal en todos los ámbitos. Por tanto, la organización que había detrás era muy bestia. Y ahí, ¿cuáles diríais que eran un poco las claves del éxito, ¿no? Que era para que todo eso funcionara como un reloj suizo, ¿no? Porque me imagino Sí. Comunicación, ¿no? Muchísima. Tanto con el cliente como con el O sea, el cliente con 12 horas de, Sí, claro. 12 horas de diferencia horaria. O ¿Y sea, ahí cómo lo gestionabais? ¿WhatsApp, Slack? No, o sea, con el WhatsApp cliente, o sea, el WhatsApp también, un WhatsApp WhatsApp Business. Business. WhatsApp Business teníamos sobre todo con los huéspedes, o sea, con el usuario final. Vale. A nivel cliente, por correo electrónico. O sea, teníamos al final hasta dimos nuestros WhatsApps personales porque era muy difícil de continuar, pero sobre todo mail, comunicación por mail y envío de documentos del Drive, de envío de documentos online que pudieran ser editables, ¿no? O sea, una comunicación constante. Yo a lo mejor todas las mañanas recibía, pues no sé, 10 emails de nuestro cliente, bueno, recibíamos, y yo por la tarde, para asegurarme de que ella recibiera mis emails a primera hora de la mañana, se los enviaba a última hora de la tarde, pues también como una estrategia de, ocúpate de mis asuntos lo primero, ¿no? Vale. O sea, también un poco de estrategia de ventas, ¿no? De cuándo mandar el email, a qué hora, ¿no? Programando los envíos en plan, oye, se va a despertar a tal hora, pam, te programo y te lo pongo. Exacto. Para mí eso, para nosotros eso era súper importante, ¿no? Claro. Porque eran cosas a lo mejor claves, ¿no? En plan de, bueno, pues un pago o una incidencia o un cambio de apartamentos, porque eso pasaba cada día, ¿no? O sea, Vale. Y ahora vayamos un poco al sasaseo, ¿no? Oye, ¿alguna anécdota divertida de algún pollastre que tuvisteis que gestionar? Clara, no te lo sé dejo si a se ti. pueden contar. Seguro que han prescrito, no pasa nada. Si no, no pongas nombres y ya está. No, pero con muchos proveedores de eso que llega el cliente después de 30 horas viajando, que vienen de Nueva Zelanda y que estén haciendo el check-in, porque había muchos check-ins que al final se hacían self-check-ins, y pues encontrarse el apartamento totalmente sucio, de que no lo habían limpiado, pues tener que en ese momento a las 2 de la mañana que te llame el cliente y te diga esto, dices, wow, ¿qué hago? Reservar un hotel, ponerles una botella de champán o de alguna forma solucionarlo. Que luego esto también, que el proveedor te dijera, ok, que pagara la estancia del hotel, porque evidentemente no la íbamos a pagar nosotras. Pero de estas tuvimos miles, o sea... Vale. Y para toda aquella miles. gente, ¿no?, que trabaja en atención al cliente, Sí.
¿cuáles dirías que has aprendido tú que son las claves para, ¿no? Oye, a esta persona que está en un nivel de cortisol total y absoluto, en plan, entrando en quinta, rebajarlo tal y que acabe contento y que luego pues se pueda gestionar? Pues eso, yo al final creo que todo es la comunicación, cómo le vendes a un cliente, cómo le hablas y qué solución le das. O sea, al final cuando le das una buena solución al cliente, acaba estando contento. Y Rapidez, ¿no? mucha rapidez. También para mí el no por respuesta a un cliente o contestarle rápido, ser el primero en contestar también es al final pues dar el mejor servicio. Si tú le das el mejor servicio a un cliente, pues al fin y al cabo acaba contento. Y pues ofrecerle una solución rápida. Cambiarle el apartamento, darle un apartamento mejor, ofrecerle las mejores condiciones o incluso hablar también con la organización y pues bajarle el precio de la estancia un 10%. Estás en constante negociación. Correcto, todo el O rato. sea, es un evento que está todo el rato rodando así. Sí, Buena todo el rueda. rato. Vale. Oye, ¿y alguna cosa más que queráis contarnos? Y ahora paso, si no, a haceros un par de preguntas. Bueno, yo creo que también es importante mencionar pues, que a través de Team New Zealand, o sea, a través de que hicimos tan buen trabajo, o sea, y nos lo curramos tanto que de allí pues, nos salieron muchos otros proyectos que hicieron que todo el evento, como que tuvieras mucho menos clientes y mucho más facturación al final. El snowball, exacto, el snowball effect. Porque Team New Zealand nos recomendó a nosotras y al final pues me acuerdo que con una clienta que nos contactó para su apartamento durante la estancia de America's Cup, pues también nos contactaban muchos familiares, organizadores, como que le llamamos individual request, gente individual que venía. Me acuerdo que nos pidió ayuda para el alojamiento, que al final no nos acabó reservando y resultaba ser la señora que llevaba todo el equipo de la tele de America's Cup. Hostia. Y de ahí cerramos con Broadcast y luego pues... Exacto, o sea, al final yo creo que una de las cosas, o el aprendizaje más fuerte que hemos hecho de este evento es, bueno, o yo creo que a nivel general, ¿no? Es dar un buen servicio, prestar un buen servicio, hace que hablen de ti. Claro. Y yo creo que bueno, para Partool fue una oportunidad muy buena de branding, o sea, al final durante un par de años se estuvo hablando de lo bien que gestionó Partool este evento, ¿no? Lo cual fue admirable, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional y a nivel empresa y equipo, pues es fascinante, ¿no? que pase algo así. Y bueno, pues luego el networking que creas, ¿no? O sea, al final, cómo esta persona puede hacerte llegar a tantísimas otras y que, bueno, que conservas esos contactos a día de hoy, ¿no? Que yo creo que es la mejor lección de ventas que se puede dar, ¿no? O sea, hazlo bien una vez, que con esa sola vez probarás que la gente va a poder seguir confiando en ti, ¿no? Qué bueno. O sea, el testimonio, ¿no? El testimonial clave. Exacto, o sea, al final además tuvimos mucha suerte, Ignacio, porque también llevamos a nuestro cliente a un evento en Madrid con muchos travel managers, donde tuvimos la suerte de hablar con los decision makers de las grandes empresas, ¿no? Cómo ellos vinieron a hablar bien de nosotros. O sea, qué mejor testimonio que llevarle un cliente a decirle lo bien que lo había hecho tu empresa, vendiéndose tu empresa, a tus clientes y potenciales clientes, ¿no? Eso fue increíble, ¿no? Fuimos a Madrid y ella estuvo explicando pues, cómo le habíamos ayudado y cómo les había motivado a gestionar el alojamiento con nosotros el siguiente año. O sea, eso fue increíble. Sí. Eso es para daros unos besitos así. Oye, qué bien. Y pregunta, si de repente hoy tenéis que volver a gestionar todo este pedazo de melón, ¿qué 3 cosas haríais diferentes? ¿Más manos? A ver, ¿tú crees que con más manos hubierais facturado más? Sí, 100%. ¿Vale? Sí, porque es un 100% servicio. porque hubo un momento, o sea, es que claro, nadie se esperaba tener tanta demanda, o sea, es que hubo un momento que solo nos llegaban peticiones y peticiones y peticiones y era como, no podemos ya decir sí a más gente porque no vamos a ofrecer un buen servicio. Entonces, manos... No morir de éxito. Exacto. Exacto. ¿Tuvisteis la sensación de haber muerto de éxito? No, para nada, Vale. para nada. Pregunto. Pero queríamos acoger menos y hacerlo bien que no acoger más. Y hubo un momento que teníamos tanto volumen de trabajo que, por mucho que cogiéramos otras personas, ya es que lo teníamos encima. Y el en break. ese sentido, ¿cómo creéis que mirándolo en pasado podríais haber calculado este snow effect?
Bueno, yo creo que con más digitalización. Correcto. Es decir, yo creo que uno de los problemas de la industria del travel, ¿no? O en este caso del corporate housing, es que hay una falta de digitalización muy grande, ¿no? Sí. Igual que la gestión hotelera o reservar un hotel a golpe de clic es muy sencillo, el corporate housing carece de tal digitalización, ¿no? Y por tanto es muy manual, trabajan on demand. Ellos al final pensan que estábamos reservando con meses de antelación y tienen un modelo de gestión mucho más parecido al real estate, en lo que quieren priorizar llenar sus huecos cuanto más cerca se acerca la fecha, ¿no? Entonces lo que le estábamos haciendo era pedir con tanta antelación y por tanto no era fácil la gestión, ¿no? O sea, no era fácil, no era te mando ya las opciones, ¿no? O sea, entonces yo creo que esta falta de digitalización pues sería muy interesante, ¿no? Hay un gap aquí muy interesante en el mercado a cubrir y en este sentido creo que la falta de digitalización para no morir de éxito, ¿no? Y para poder gestionar, a veces no, o sea, aunque estoy de acuerdo con Clara en la parte de se necesitan más manos, a veces también creo que la tecnología, ¿no? y más en la época en la que vivimos actualmente, ¿no? Vosotros lo podéis saber muy bien, permite, ¿no? que la gestión de los recursos sea más eficiente y por tanto más rápida. Yo creo que al final una de las cosas que más nos pesaba, o si tuviéramos que volverlo a hacer, es ser más rápido enviando propuestas, ¿no? Y menos procesos. Sí, exacto, y menos pasos. Y luego otro gap que yo veo muy fuerte, que con la negociación tan grande, a gran volumen, se necesita mucho contrato, ¿no? mucha parte legal y muy burocrática, que también retrasa muchísimo la confirmación de los alojamientos. Y por todas partes, ¿no? No solo nosotros confirmándolos con los proveedores, sino que cada unidad de apartamento tienes que firmar un contrato de arrendamiento porque, insisto, es una industria mucho más similar al real estate que al hotelero y por tanto pues eso limita mucho. Entonces yo creo que a nivel legal, ahora sí para resumir, debería ser mucho más ágil, o sea que aquí Legal Tech a muerte. A nivel digitalización de la reserva, ¿no? La reserva instantánea es algo que debería fomentarse y para ello, ¿no? O sea, que para que la gestión de los recursos humanos, sobre todo, sea más eficiente y que haya mucha menos carga, ¿no? Porque al final un evento de estas características lo que hace es una carga de trabajo manual muy elevada, ¿no? ¿Creéis que ahí la regulación ayuda o desayuda? No, desayuda. 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 Yo creo que hoy por hoy uno de los problemas que yo creo que hemos vivido en el corporate housing es que se intenta legislar, ¿no? Pero sin background, o sea, sin conocer bien el sector, ¿no? Parece que el temporary housing o la vivienda temporal es el problema, ¿no? Como Airbnb y tal, y al final no, lo que tienes que hacer es sentarse con todos y intentar ver cuáles son los puntos fuertes y débiles y a regular la industria desde el conocimiento, no desde a golpe de decreto, ¿no? Que yo creo que un poco es lo que pasa. Entonces, la burocracia en este sentido, o sea, te penaliza a nivel financiero y a nivel gestión. ¿Qué os parece si vamos un poco también al tema político? Venga. ¿Vale? En plan, oye, ¿qué opináis vosotras de cómo ha sido la... O sea, está claro que vosotras habéis hecho un buen trabajo y no porque lo digáis vosotras, sino porque además ha salido en medios, habéis tenido toda la valoración y el reconocimiento de las personas decisoras, ¿no? de en este caso el Team New Zealand. ¿Qué opináis vosotras de la administración pública, en vuestra opinión? Pero a nivel, por ejemplo, con el tema burocrático o... A nivel gestión de un evento de estas magnitudes, que Barcelona fue el foco mundial de un evento deportivo durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que hoy por hoy, o sea, es que la publicidad que hubo tras finalizar el evento, ¿no? O sea, si hubieses visto la TV3, etcétera, se hablaba muchísimo, ¿no? Estuvo el broadcast ahí retransmitiendo en directo, ¿no? Hubo muchísimo, como las marcas, ¿no? Hubo muchísimo, todo el rato, muchísimo publicidad sobre la America's Cup, ¿no? Y a mí una de las sorpresas que yo tengo una vez finalizado el evento es bueno, pues que parece que la America's Cup no ha hecho suficiente dinero, ¿no? O no ha sido el evento que esperaban, o que era un evento clasista, elitista. Y yo creo que no. Yo creo que uno, nos ha acercado un deporte que para muchos de nosotros no lo conocíamos, ¿no? Que es verdad que hay marcas alrededor pues que son de prestigio, que son más high events y tal, pero yo creo que aquí, en definitiva, una de las cosas que a mí, por ejemplo, personalmente y profesionalmente me molestó es que no hubiera una buena publicidad a finalización del evento de que, ostras, el America's Cup no ha sido tan buena para la ciudad de Barcelona, ¿no? Correcto. Yo aquí estaba completamente, porque lo he vivido, o sea, yo he vivido como he tenido en mi persona, ¿no? Montar un equipo nuevo, ¿no? En una empresa para gestionar un evento de estas características. O sea, se ha generado trabajo, ya un pequeño nicho, ¿no?
Luego, todos los proveedores con los que hemos contratado, es decir, le hemos dado negocio a un montón de personas. Y no solo eso, sino que muchas de las cosas que incluso no podíamos gestionar nosotros las hemos derivado a otros proveedores, ¿no? O sea, cuando nos pidieron las bicis, ¿no? Bicis eléctricas, o nos pedían un servicio de catering, o nos pedían un servicio de nannies. O sea, al final, no solo era la gestión del alojamiento, sino que teníamos una oportunidad de upselling que por falta de recursos no la pudimos aprovechar, pero en realidad, o sea, estábamos derivando. Por tanto, creo que sí que se ha generado trabajo. ¿Cuánto negocio creéis que movisteis vosotros en vuestro equipo? Uf, Mucho. mucho. Bueno, o sea, solo para Partool, y esto se dice en la noticia que se publicó en el periódico, supuso un 30% de la facturación, ¿no? De una empresa. Entonces, 30% de la facturación de una empresa es mucho, es muchísimo. Entonces, no me quiero ni imaginar para otras empresas más pequeñitas o para gente que se llevó más pastel, ¿no? Claro, O sea, vosotros llevasteis un equipo. un Claro, equipo, un equipo de 6 oficiales, más todo luego el Youth y el Women's Cup, o sea, que fue la primera vez que se hacía el America's Cup para mujeres, ¿no? O sea, que eso también movió mucho más movimiento. Yo creo que, bueno, 1 billón de euros en la ciudad de Barcelona. Para mí, o sea, que es mi ciudad, de la manera que se ve mundialmente, pues como pasó con los Juegos Olímpicos cuando se hicieron aquí, pues al final son los Juegos Olímpicos de vela. Creo que es algo muy bueno para la ciudad, a lo mejor va a generar más o menos dinero, pero para la visión de Barcelona, que durante los últimos años no hemos tenido no ha sido la más bonita, creo que ayuda mucho, o sea, a tener una mejor marca hacia la ciudad. Y también que han generado, o sea, renovaron todo el Port Bay, Bueno, el Puerto Olímpico también. el Puerto Olímpico, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, creo que todo lo que ha conllevado, también gente internacional que viniera aquí de alto nivel, que creo que también nos conviene un montón. Creo que se tendría que haber invertido a lo mejor un poco más con seguridad en la ciudad, sabiendo que teníamos este evento tan importante. Pero en general, o sea, es que yo solo le veo en pros a este evento y ojalá pudiera volver a hacerse en Barcelona, porque actualmente no se quiere. ¿Por qué creéis que no se quiere? Por lo que dicen, porque no ha generado suficiente dinero y que sea al revés, que ha perdido dinero. La ciudad de Barcelona ha perdido dinero. Y bueno, y a nivel local, ¿no? Que Ya dicen que los barrios Correcto. los barrios que ha habido alrededor de, bueno, que no han visto repercutido en su negocio los beneficios de la America's Cup, ¿no? O sea, esto ha pasado pues en el Gótico, en Ciudad Bella, ¿no? O sea, todas estas zonas cercanas al puerto. Pero en definitiva, yo creo que los números hablan distinto. O sea, que por mucho que se diga, ¿no? Al final... ¿Pero por qué creéis que se basan en esto? ¿Es porque igual creéis que la gente solo comía en el hotel? No, o mucho sea, menos. No, y la vivienda. Sí que es verdad. Yo creo que también aquí es un melón fuerte, ¿no? Al final hemos tenido temporalmente a mucha gente, ¿no? Y parece que... Claro, parece que esto ha hecho que los precios de la vivienda habitual pues hayan incrementado o que haya mucha más vivienda temporal. Yo creo que ha abierto también este melón, ¿no? Que es tan de moda y por supuesto es una de las preocupaciones que tenemos a título individual todos nosotros, ¿no? Que es el tema de la vivienda. Y yo creo que ha tenido tanta mala publicidad la vivienda en Barcelona en los últimos años que un evento de estas características no ha hecho más que minar esa parte. Correcto. Y vosotras, como expertas de este sector, ¿cuál creéis que podría ser una solución que buscara un equilibrio entre ambas partes? Pues yo creo que la regulación o los porcentajes, ¿no? Tenemos unos edificios, ¿no? Pues a lo mejor un porcentaje a vivienda temporal, luego pues el control también, yo creo que también el turismo, ¿no? O sea, que hay mucha vivienda turística que no está arreglada o que hay un exceso de capacidad no, al revés, de infraestructura que no atiende a la demanda, ¿no? No se está construyendo vivienda para esto. Entonces yo creo que aquí lo que se debería hacer es regularlo, pero, insisto, regularlo con sentido, con información. O sea, no regularlo sin saber, ¿no? Sentarse con la gente que gestiona esto, sentarse todos en una mesa redonda, ¿no? Y intentar ver qué soluciones se pueden emplear, pero no ponerlo como el culpable, ¿no? Yo creo que hay muchísimas empresas que están moviendo un montón de talento internacional a Barcelona y que creo que eso es una ventaja competitiva para Barcelona. Y esta gente, pues al principio cuando llega, necesita vivienda temporal hasta tener vivienda definitiva. Por tanto, y además que son locales. O sea, es gente que se gasta dinero en el supermercado, que va al médico, que va tal. Entonces, creo que se ha puesto el foco en algo que no se ha estudiado bien, porque al final es gente que quiere residir, no es turista, está residiendo temporalmente en un lugar y se está gastando el dinero en la ciudad. Por tanto,
está contribuyendo, ¿no? a la economía, en este caso de Barcelona. Genial. Oye, creo que ya nos estamos yendo política, o sea, hemos hecho un poco de todo, pero bueno, creo que en general ha sido un podcast diferente, pero muy interesante, ¿no? Donde hemos hablado de, oye, cómo es hacer una venta enterprise, ¿no? Y recojo un poco tu metáfora de, es como un hijo, Es como ¿no? un hijo. Con el embarazo, el Además, parto. literal. Literal, creo que es una metáfora fantástica. Y nada, alguna otra cosa que queráis decir, ¿no? Pues para todos aquellos que se dedican a la industria del turismo, que se dedican a estos grandes eventos y tal, como últimas recomendaciones que le podréis hacer. Bueno, profesionalización, ¿no? O sea, al final yo creo que es muy importante escuchar, es decir, saber lo que realmente tu cliente quiere, no tanto yo ofrezco esto y esto es lo que hay, ¿no? sino saber poder adaptarte, ¿no? Yo lo que hemos vivido es mucha rigidez, ¿no? Esto es mi servicio, esto es lo que yo ofrezco, no. ¿Qué necesitas? ¿No? Yo creo que una venta individualizada, una forma de tratar al cliente desde verdad, desde lo que ellos necesitan, ¿no? Yo creo que aquí la profesionalización es clave. No te vendo 300 habitaciones de hotel, ¿no? Te vendo un servicio, te vendo un acompañamiento, te vendo un guidance durante todo el tiempo que estés aquí y al final yo creo que el aprendizaje también es que pueden salir amistades y un networking muy bestia solamente escuchando a tu cliente, ¿no? Y sabiendo lo que quiere. Correcto. Ese es mi consejo, pero bueno, no soy nadie para dar consejos. Sí, hombre. Sí. ¿Por tu parte alguna cosilla? No, pues justo lo que ha dicho Pati, es que ya lo mismo. Genial. Oye, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias A por haber vosotros. venido. Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Muchas gracias. Y seguimos. Seguimos. Gracias.